Hola chicos, buenos días. Este es el primer video sobre los ejercicios del práctico uno de números enteros. Refresca tu memoria. Lo que vamos a hacer ahora es generar y acumular n términos de esta serie mixta, así como lo vemos a continuación. Esta es la serie que tenemos que resolver. Tenemos que hacer una operación matemática de suma, resta, contenido dentro de una raíz. Dentro de una raíz se encuentra lo que es una función de seno. Abajo se encuentra lo que es un factorial, en realidad es un número fraccionario junto con un factorial como numerador y el número 2 como denominador. Y todo esto son operaciones intercaladas. Entonces lo que vamos a hacer primero es entender cómo va a funcionar el ejercicio, en realidad, ¿no? Tomamos una parte de esto de acá, fíjense. Tomamos lo que es la función f, donde tratamos de definir para hacer primero la resolución de los problemas, tienen que seguir tres pasos. Aquí lo vamos a anotar. Eso es muy importante, los pasos para seguir. Eso el ingeniero se los explica, pero no está de más que siempre se lo memoricen. El primero es el análisis del algoritmo. El segundo es el diseño modular, entrada, salida, proceso. Y el tercero es el diseño del algoritmo, o lo que se podría llamar una implementación. Entonces, primer paso secuencial, ¿no? Secuencialmente. Pasos a seguir secuencialmente. Análisis del algoritmo, diseño modular, diseño del algoritmo. Lo que es el análisis, que es lo que vamos a hacer en este momento, consta de empezar a realizar operaciones sobre lo que son operaciones mentales de cómo poder resolver cada uno de los fragmentos de esta secuencia. Entonces lo que vemos aquí para empezar es que tenemos una función que debemos devolver una función en un momento determinado, pero primero fijémonos en un término. Esta es una secuencia que tenemos que ver, ¿ya? Y lo que sucede acá es que tenemos una raíz como término. Primero tenemos toda la serie, tenemos que descomponer cada uno de sus términos, que sería básicamente esto o cualquiera. Les recomiendo que empiecen por el primero. Y ahí dentro ven lo que hay una raíz, ¿no? Vean no solamente eso, hay el signo negativo, hay el seno, hay un número con factorial, hay otro número, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Decimos que tenemos un seno, una función seno, tenemos abajo un denominador factorial. Primero hagamos lo de arriba. Vamos a decir que la parte roja, lo que está subrayado con rojo, o lo que está solamente sin la raíz, fíjense por favor, el seno de 0.1 va a ser guardado en una variable denominada y. Lo que está abajo en la fracción, lo que dice 3 factorial, inicialmente va a ser guardado en una variable denominada x. Entonces para eso nos venimos acá a la pizarra, una pizarra virtual, donde vemos que el análisis tenemos la variable x, que va a ser el argumento del seno, como lo vimos acá. El argumento me refiero al valor numérico. El valor inicial va a ser 0.1, como lo tenemos aquí predispuesto. Y la variación, fíjese, ¿qué es la variación? Es el mismo valor, pero vemos cómo va cambiando en función del tiempo, ¿no? Vemos aquí cómo es lo que está cambiando. Entonces 0.1, 0.11, 0.12 y así sucesivamente. Es una simple sucesión matemática que dice que va avanzando del 0.10, se podría decir acá, 0.11, 0.12, 0.13. Entonces la variación de la variable en función del tiempo en cada término es nada más que más 0,1. 0,1, perdón, aquí estamos un poco mal. No es 0,1, es 0.01. Ahora sí, 0.10 más 0.01011 más 0.01012 y así sucesivamente. Una serie infinita que va a llegar hasta arriba. La variable y. Ahora, la variable y, ¿cuál es la variable y? Perdón, aquí hay que corregir.
Esto no es la variable x, esta es la primera que acabamos de nombrar es la variable y según el algoritmo que tenemos en el análisis allá. Y la segunda es la variable x, fíjense, la segunda, la que está acá con azul, marcada acá con azul, va a ser la que va a ser la variable x, esta de acá, ¿sí? Esa va a ser la variable x. Entonces la variable x, su valor inicial, que vamos a cambiar también, es 3. Fuera de eso dice numerador de la fracción que es denominador de la raíz. El x va a ser igual a 3 factorial, ese va a ser su valor inicial. Aquí lo tenemos. Ahora a continuación fijamos lo mismo, hicimos el incremento de esta sucesión numérica. ¿Por qué solamente hicimos de esto y no del seno? ¿Por qué no decir este era seno y el otro es coseno? Porque la función seno es constante, entonces no hay que cambiar, eso es algo estático que va a ir. Lo que va a variar va a ser su argumento, eso lo hay que tomar bien en cuenta. Lo que va a variar es esto, luego va a variar esto, luego va a variar esto, la variación que ustedes encuentren en función de una sucesión numérica. Lo mismo aquí abajo. Aquí el 2 va a ser constante, este valor numérico va a ser constante, ¿sí? Y vemos que el 3 factorial, luego el 6 factorial, el 9 factorial y el 12 factorial van incrementando. Entonces aquí nos fijamos 3, 6, 9, etc. La variación de lo que es la variable x va a ser más 3 y claro, no nos olvidamos de anotar el factorial. Y aquí ponemos nota, el símbolo, admiración, signo de admiración, es simplemente un más 13, ¿no? Ahí lo tenemos ahí. Se debe realizar una función de auxiliar para obtener esto. Y el signo de cada término. El signo de cada término es esto de acá. El valor verde. Negativo, positivo, negativo, positivo. Agarramos y modificamos lo mismo. Signo de cada término. Aquí primero tenemos que agregar negativo, porque es el primer término. Luego positivo y así sucesivamente. Ahora hay una fórmula para implementar esto que es signo igual a menos 1 elevado a un contador. Eso es sencillo porque si ustedes agarran y el contador lo ponemos en 0, su valor inicial, y su variación va a ser más 1. En otras palabras, lo que haríamos es lo siguiente. Vamos a hacer menos 1 elevado menos 1 elevado a ver, otra vez vamos a poner. Ahora sí, miren. Menos 1 elevado a 0 va a dar menos 1, perdón, esta operación hay que hacerla bien. Menos 1 elevado a lo que es 0 da 1, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos acá es un operador donde vamos a hacer la multiplicación para saber si el signo es positivo o negativo. Menos 1 elevado a la 0 es 1. Ese resultado nosotros tendríamos que multiplicar a cada término que se va sacando. O sea, a esto, todo este resultado multiplicado por ese valor, luego todo ese resultado multiplicado por el otro valor, y así sucesivamente. Vemos entonces aquí que el primer símbolo no es positivo, entonces no podemos poner el valor de c en 0. Tenemos que poner un valor que el primer contador sí o sí nos tiene que dar negativo. Entonces vamos a probar con otro. Menos 1 elevado a la 1. Perfecto. Entonces si nosotros empezamos, hacemos la corrección. Si nosotros empezamos el contador c en 1, vamos a tener que el primer signo del primer término va a ser negativo. Lo único que va a hacer la siguiente vez, por eso dice, más 1 es la variación. La siguiente vez, cuando vengamos al siguiente término, lo que va a pasar ese momento es simplemente esto. Fíjense. Menos 1 nuevamente, la fórmula. Elevado a, si le aumentamos, a ver, fijémonos acá, ¿no? Elevado a c. Si le aumentamos 1 a c, entonces c ya vale 2. 1. Eso significa que la multiplicación va a ser positiva. Y cuando vengamos a este término, lo hayamos generado, la multiplicación por su término, por su signo correspondiente va a ser positivo. Entonces eso se va a agregar a una sumatoria general con símbolo positivo. Una última prueba, el contador se supone que tiene que aumentar más 1. Otra vez hacemos menos 1 elevado a lo que es 3, porque ya estamos aumentando 1 esa variable c, menos 1. Entonces nuevamente volvemos
y aquí tenemos el signo negativo. De esa forma tenemos la perfecta forma de intercalar los signos y los operadores. De esa forma ya vamos a tener prácticamente todo. Nos vamos a encargar de generar un término, el otro, el otro, el otro, el otro. Para uno, para el otro vamos a tener que hacer funciones auxiliares. Para lo que es factorial vamos a tener que hacer una función auxiliar. Y para el resto es utilizar operaciones matemáticas, tanto de raíz como del seno. Y todo eso ir acumulándolo y haciendo la fórmula que hemos visto hace un momento. Entonces, ese sería lo que es un análisis más o menos resumido. Ahora, el diseño modular. Teóricamente ya hemos hecho este paso de acá. El diseño modular, entrada, salida, proceso, significa lo siguiente. Uno agarra y dice, ¿qué datos tengo de entrada? ¿Qué valores tengo de entrada? ¿Y qué valores tengo de salida? ¿No? Estos son los datos de entrada. Estos son los datos de salida. Y este es el nombre del método. Y este es el tipo de proceso que se realiza. Entonces nos fijamos en el encabezado del problema. Generar y calcular n términos. N es el valor del número entero, acuérdense, ese es un parámetro que no tenemos que ingresar porque n, volviendo a esto, es este valor de acá, esto de acá es n. Entonces no hay necesidad de ingresarlo por parámetro. ¿Por qué? Porque si volvemos al código en la clase, ya lo tenemos n. Entonces simplemente va a ser que cuando el usuario lo parametrice, ya vamos a tener el valor que ingresó ese momento. No hay que pasarlo por parámetro. Ojo. La salida. ¿Por qué sabemos que hay salida? Porque todo el resultado que se va acumulando se guarda en una variable f. Y esa variable f es algo que dice que yo obtengo el resultado de todo el proceso en esta operación. Y aquí tenemos. ¿Por qué tipo double? Porque la división entre todo esto mínimamente le va a dar fraccionario, no va a ser muy perfecto. Y eso se va a guardar en una variable que soporte ese tipo de datos y aquí va a estar. Que va a ser el double o float también. Y el nombre del ejercicio se llama ejercicio 1, práctico 1. Ejer 1, P1 del práctico 1. Es una función. Si esto fuese procedimiento tendríamos que poner P ahí. Pero no es. Entonces ese es el caso que tenemos que ver en este momento. Y nos tocaría con esta parte ya. Como lo ven no es muy largo lo que es el diseño modular. Más largo es todo lo que es el análisis. Nos tocaría hacer la parte del diseño del algoritmo o la implementación, que enseguida lo vamos a ver. Bueno, y es así que pasamos a la parte de la implementación y vamos a empezar. Anotamos como comentario el ejercicio. Lo podemos anotar de la siguiente manera. Tomen en cuenta que el problema principalmente hay que resolverlo antes de llegar a esta fase. No es ahorita lo que tenemos que hacer esto. En realidad tendríamos que haberlo hecho con todo lo que hemos realizado anteriormente. Que hicimos la implementación y lo que es también la parte de el análisis y el diseño, ¿sí? Entonces empezamos. Ponemos las regiones solamente para dividir. Nada más. Escribimos la función. Nos fijamos que es una función de tipo double. Ejer 1, práctico 1. No recibe parámetros y devuelve un double. Con esto ya está declarada la función. Antes que nada nos creamos una variable donde vamos a guardar el resultado e inicializamos la variable. Ahí es donde vamos a retornar el valor. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos también? Vamos al problema. Necesitamos en el análisis que hemos puesto variable x, variable y, ¿no? Aquí no era por si acaso x, era y. Arreglamos eso. Ya. Empezamos. Creamos la variable. Fijémonos. La variable del argumento del seno, ¿no? Lo que estamos poniendo acá. ¿De qué tipo de dato debería ser? Si es un valor que tiene datos fraccionarios 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2, debería ser un double. Entonces aquí agarramos, creamos también, declaramos la variable, pongámosle y. Y lo que es su valor inicial también lo inicializamos. Y igual a 0
punto 1. Listo. La variación todavía. La variable x es el numerador. El numerador no es fraccionario, en realidad es un factorial, así que no hay necesidad. Vamos a agarrar y vamos a crear una variable de tipo integer. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el problema que estamos resolviendo? Si se fijan, nos fijamos mejor en el... aquí. Cuando vamos a empezar a realizar cada una de estas funciones, este va a ser el primer término, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al último término. Pero ¿cómo lo controlamos? Aquí podemos ir 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el enésimo término. Entonces eso lo de ahí, ¿cómo podemos manejarlo? Podemos agarrar y poner un contador y que declare que empiece a hacer todo este trabajo. Entonces ahí ya estaríamos resolviendo el contador y empieza en 1 el primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto, el enésimo término, para de esa forma poder saber en qué momento tenemos que parar la serie. Cuando lleguemos al valor de n es justamente ahí donde tenemos que dejar de generar términos de la secuencia que ya hemos visto cómo vamos a generar. Antes sí de poner el contador también vemos que tenemos un término que dice signo, que está elevado a un valorcito, y ese contador empieza en 1 y también es entero. Entonces esa variable x, que es entero, la variable c también, que la vamos a poner de tipo entero, y la variable... ¿qué otra variable tenemos acá? Y, que va a ser el contador del ciclo. Lo vamos a poner todo de tipo entero. Esta variable i va a ser un recorrido con ciclo for, no vamos a tener necesidad de inicializarlo, de cómo declararlo e inicializarlo aparte, va a ser directo en el ciclo. C sí tenemos que inicializar, lo vamos a poner aquí. Y lo que es x también tenemos que inicializar. Pero el problema de eso está que no tenemos el factorial, no podemos poner esto, porque esto es un error, ¿ok? Esto no se puede poner. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Pongámosle simplemente 3, como si fuese un valor numérico cualquiera, ¿sí? Pongámosle 3. Empezamos a hacer el recorrido. For i, que empieza en 1, llega hasta n, que n obviamente ya está cargada, y aquí empezamos a decir que la función x, no, la función y de arriba va a ser igual a mat.sin, mat son las librerías matemáticas, mat.sin, seno de qué? Seno del argumento y. Ya, listo. Ya tenemos esta parte. Vamos a hacer que varíe, obviamente. La parte, ahora la parte de abajo, ¿cómo la vamos a resolver? Tenemos un argumento que es variable, que es el factorial. Ahí está el problema. El factorial tenemos que hacerlo aparte. El factorial de un número no es nada más que la multiplicación sucesiva de 1 hasta n. Entonces lo que vamos a poner acá es una función que va a devolver un número dentro de la clase factorial. No va a recibir parámetro. En teoría se va a hacer sobre la misma sobre el mismo valor de n que tenemos aquí agregado, y va a devolver un integer, porque lo que es el factorial no devuelve otro valor. Esto vamos a hacer de la siguiente manera, no es nada complicado, es un algoritmo que probablemente ya lo han realizado en clase. Vamos a poner una variable f as integer. Esa variable f va a empezar en 1. Vamos a realizar un recorrido que empiece en 1, lo mismo, llega hasta n, y adentro vamos a poner f igual a f por i. Como les dije, es una multiplicación sucesiva de términos, donde va desde 1 hasta el valor que quieran. Y aquí vamos a retornar lo que quedó en f. Listo, con eso ya tenemos todo listo. Ese es el factorial. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la x? Ahora tomen en cuenta esto. Este valor de aquí
este valorcito de acá que está marcado es un número, pero nosotros para implementar la función factorial la estamos haciendo sobre la clase n. No puedo hacerle directamente sobre un número. Entonces, ¿qué requiere eso? Para aplicarlo sobre este objeto de aquí, necesitamos de forma muy necesaria de que este segmento de acá, y como decíamos hace un momento, entonces lo que tenemos que hacer acá es que esto, lo que está marcado con verde, tenemos que aplicarlo. Aquí lo vamos a marcar aunque sea así una línea. Esto tenemos que hacerlo en un nuevo objeto de la clase n. Por decir, un objeto, podemos llamarle así, argumento, digamos, ¿no? Un objeto ARG que contenga aquí adentro, obviamente cuando lo creemos ese va a ser el nombre, va a contener su propia n y su valor de n va a ser igual a 3. Entonces de esa forma nosotros estaríamos asegurando, obviamente 3 factorial, ¿no? Que vamos a crear un nuevo objeto, que esto de aquí, este nombrecito que tenemos acá, ese ARG va a ser básicamente nombre del nuevo objeto. Poquito complicado de entender tal vez, ¿no? Poquito complicado, pero no es nada del otro mundo. Ese es el nombre del nuevo objeto de la clase n. Vamos a crear uno de estos. Cuando tengamos este valor de aquí, vamos a llamar esta función, vamos a llamar a la creación o la instanciando una nueva variable y le vamos a poner este nombre y ahí vamos a crear. Y sobre ese objeto vamos a aplicar la función factorial y vamos a obtener esto. Obviamente antes lo vamos a cargar el número que tengamos aquí. Eso es lo primordial, que es el número 13. Sobre el 3 le vamos a aplicar factorial y ya vamos a tener el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Precisamente ello, declaramos el objeto arriba, por conveniencia lo declaramos arriba, de tipo NN, ¿ya? Y aquí donde se inicializan le podemos decir esto. ARG va a ser igual a new, de esta forma se inicializa un objeto, ya lo vieron, new NN. Llamamos al constructor, entonces ese momento ARG o ese argumento tiene el valor de 0. Lo que necesitamos nosotros es pasarle dentro de ese ciclo for el primer valor inicial de x, que es 3, ¿no? Si quieren lo fijamos acá. El valor de x es 3 factorial, pero primero lo hacemos 3. Entonces decimos arg.cargar y mandamos no 3, ¿no? No van a mandar eso. ¿Dónde está guardado el valor de 3? En x. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer, fíjense, factorial les devuelve algo, devuelve un integer. A este objeto podemos aplicarle esa función de ahí llamando de la siguiente manera: arg.factorial. Pero el problema es que se cambia un valor, se devuelve un valor. Entonces eso agarramos y actualizamos la misma x. La misma x podemos hacer eso. Primero lo utilizamos x para cargar el valor a ese objeto auxiliar, aplicamos la función factorial a ese objeto auxiliar y lo retornamos en x para que esa variable x quede actualizada. Entonces una vez terminado eso, ya está. La división, ¿no? Fíjense la división. Esto sobre 2, ¿no? 3 sobre 2, 6 sobre 2, 9 sobre 2. Factorial es todo. Entonces, para limpiar un poco este código, un poquito sé que está usado, vamos a hacerlo en esta parte de aquí. Lo vamos a poner esto dentro de una variable denominada W. Nada más. Una variable, obviamente, podríamos hacerlo así, como que no podríamos hacerlo así. Podemos omitir ese paso. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya tenemos el seno, ya tenemos este resultado del factorial. Simplemente sería dividir directamente ese resultado de x sobre 2. Y todo esto antes dividido entre el seno, que ya lo tenemos en y. Y todo eso aplicarle la raíz cuadrada. Entonces más o menos quedaría así. Todo el resultado del término en sí, todo este resultado, podemos hacer de la siguiente manera. Mejor hagamos esa parte. Z, Z. Eso es lo que vamos a hacer.
todo el resultado de lo que es este término, o sea, cada uno de ellos, se va a guardar en una variable t, abreviatura de término. ¿Cómo hacemos eso? T igual, obviamente, t tiene que ser, si hay una división entre raíz, si tenemos la raíz cuadrada, tenemos el seno y tenemos divisiones, obviamente que ya con una división ya sabemos que va a ser de tipo double. Agregamos esa variable acá. Una vez que hemos hecho todo ese cálculo, t igual a mat, primero la operación mayor, mat.sqrt, raíz, ahí estamos diciendo mat, sácame la raíz t, el seno de 0.11, o en este caso, la primera vez, 0.1. ¿Eso dónde lo teníamos? Seno de 0.1. Está en mat.sin, ¿no? Nada más. Entonces, de esa forma, fíjense, ¿no? Ya empezamos a tener el resultado en sí que estamos esperando. 0.1, estamos sacando el seno de 0.1 en esa parte. A ver. Bueno, chicos, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Vamos a poner que el seno que tenemos acá no se va a poner directamente sobre la variable y, porque aquí estamos como que sobreescribiendo. Lo que vamos a hacer es omitir, en este momento vamos a omitir esa variable, o prácticamente sí, la vamos a utilizar, eso sí, no se preocupen, pero el argumento va a ser el que va a ser y, no el resultado del seno. Esto de acá, esto va a ser y, no el resultado del seno. Entonces, en otras palabras, directamente la operación que vamos a tener que aplicar es, fíjense, tenemos ya la raíz, todavía no hemos operado el signo, tenemos ya la raíz aplicada. Luego decimos seno dentro, el seno aquí adentro, miren lo que vamos a hacer, raíz de mat.seno de, ahora sí, dame el parámetro está en y vale 0.1. ¿Qué tenemos? Dividido. Todo eso dividido entre una división interna. Pero la división entre qué? Entre lo que nos quedó en x del factorial y entre 2. Entonces podemos hacer eso en esta parte de acá. Ponen así, otro paréntesis, x, que ya tiene el factorial correspondiente, sobre 2. Porque el 2 es estático, no modifica. Entonces de esa forma ya tenemos. Una de las cosas que no debemos hacer es olvidarnos de cambiar el operador o las funciones, las variables. No se olviden que si lo dejamos con ese mismo valor, la variable va a seguir valiendo lo mismo. Entonces nos fijamos ahí ese momento la variación. Y varía más 0.01. Entonces agarramos y ponemos acá. Y igual a y más 0.1. ¿Cómo varía x? X dice... ¿cómo dice x? Factorial de 3, factorial de 6, factorial de 9. Deberíamos hacer que x incremente más 3. Pero vamos a caer en el mismo error de su momento. Fíjense. Vamos a agarrar y vamos a actualizar aquí el primer caso. 3, factorial de 3 por si acaso es esto. 1 por 2 por 3. 6. Ahora 6, aquí ya x ya va a quedar con 6 actualizado y eso no está bien. Y nosotros le vamos a decir, cuando ya x quede aquí con 6, porque le haya sacado el factorial de 3 y le puso 6, entonces ya va a ser bien la división, pero cuando digamos x igual a x más 3, va a sacar que ya x se va a ir a 9 y eso no está bien, porque aquí tiene que ser recién el 6. Lo mismo, peor, cuando le saquemos factorial al 9, va a ser un número enorme y esto no va a ser una correlatividad. Entonces lo que vamos a hacer es decir, sacamos el factorial, pero se mantiene el argumento del factorial. Entonces eso es lo que va a cambiar, no todo el argumento, x no va a tomar todo el valor del argumento de toda la operación que quedó en el factorial. ¿Cómo se traduce esto? Esta parte de acá se mantiene en el objeto auxiliar, x no lo asignamos, sino que directamente lo vamos a aplicar. Listo, factorial de lo que se cargó anteriormente sobre 2, y ahora sí recién x igual a x más 3.
Ya está todo. Ya tenemos el término. Ahora sí, ¿qué hacemos? F, la función f igual a f más. ¿Por qué f igual a f más? Esto es f, le sumamos y vamos acumulando todo lo que hay acá. Ahora sí, aquí entra la magia del signo. Ya tenemos todo el término. Agarramos, sumamos más lo siguiente. Más la variable t, que en ese momento tiene el término actual, y multiplicamos por el... ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan, no? Era agarrar, multiplicar por menos 1 al 94 elevado al contador. Esta es una forma, entonces multiplicamos el término, ¿no? Multiplicado, lo que ya nos salió, por menos 1 elevado al contador. Y obviamente después de eso decimos contador igual a contador más 1. Pero esta forma no se la recomiendo. La voy a comentar. No se la recomiendo. No recomendable. Por este operador, que no es reconocible en todos los lenguajes. Lo que yo les recomendaría que hagan en esta función es lo siguiente. Es el mismo, no cambia la lógica, solamente que cambiamos la forma de utilizar esto. T multiplicado por mat.pow, esto es un número x elevado a una potencia y. Entonces el número x va a ser menos 1. El número base va a ser menos 1 elevado al contador, que va a ser c. Y con eso ya tenemos todo. Es el mismo resultado porque mat.pow nos asegura. En algunos lenguajes siempre hay esta función. En la mayoría de los lenguajes hay esta función. Y no así deja reconocer este carácter de sombrero o de elevado, de exponenciación, ¿sí? Entonces de esa forma ya terminamos eso. Y nos aseguramos, como les dije, para que el signo posteriormente se haya cambiado, sumar más 1 para la operación que ya les mostré con anterioridad. Va a ser positivo, negativo, negativo, y ese resultado se va a ir acumulando en f, y con eso ya vamos a tener todo el resultado correcto. No nos va a quedar nada más pendiente. Actualizamos x, y, f nos actualiza, c, x, c1, contador más 1, f igual a 0, argumento, x, y se va aumentando por si acaso automáticamente, porque es un ciclo for, y al final retornamos el valor que nos quedó en f y ya está concluida la función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Práctico 1, ejercicio 1, clic, y ahí vemos, ya tengo cargado. Como en teoría ya está cargado, le dan doble clic, ejercicio 1, práctico 1. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? N ya está donde debería estar. Sacamos de acá. Lo único que vamos a hacer es decir que el resultado de toda la función, acuérdense cómo llamamos acá los métodos, con esto. Este es el objeto que llama todo. Nada más. El objeto, punto, el nombre del método. De esa forma, nosotros podemos acceder a todos los métodos implementados dentro de la clase. Pero nos fijamos lo siguiente, que esto nos devuelve un double, nos devuelve un dato. Entonces deberíamos poner ese dato en algún lugar. Vamos a decir lo siguiente, vamos a crear una variable, no sé, podemos llamarle cualquier cosa. Resultado igual a esto de acá. Primero, claro, le decimos el tipo de dato. Y luego decimos la misma variable igual a resultado. Listo. ¿Y qué? Pero con eso no estamos mostrando nada. Lo vamos a poner en este text porque ya lo tenemos. Textbox3 punto text igual a obj1. No, perdón. A resultado directamente. Nada más. Ya está cargado el número. Y ya está el resultado. Entonces le dan correr. Ya sacaron de un lugar. Ya lo obtuvieron. Ya hicieron todo. Obviamente para que funcione esto tiene que estar ya cargado el valor numérico. Pongámosle que n es igual a 1. Hagamos la prueba con dos. Bueno, con dos operaciones. Cargamos. Descargamos. A ver. Ya está. Y ejercicio 1. Probemos. Es que eso sale negativo porque fíjense, la primera operación es negativa. A ver, pongámosle 2. Perdón. Sí, pusimos 2, estaba bien. Entonces puede ser que esta función, este resultado, esté siendo más grande que este de aquí. Probemos con 4. Vamos a ver si varía. Probablemente no, porque el primer número parece ser más grande. El primer término.
menos 0.16. Esto lo que podemos hacer, pueden hacer en su casa, es verificar si funciona de manera correcta. Con una calculadora, anotando todas estas operaciones, viendo que salga lo que debería ser, ¿sí? Entonces eso va a ser todo por el video de hoy. Ya acabamos de hacer el primer ejercicio y en el siguiente video estaremos haciendo el otro ejercicio, el ejercicio 4, o veremos cuál continúa de ahí. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, sugerencia, me comunican y ahí estamos para poder servirle. Muchas gracias.